El salón del juicio era una maravilla arquitectónica, si por maravilla se entendía una grotesca abominación de mal gusto. Imponentes arcos de cristal enmarcaban la vasta cámara, refractando la luz en un caleidoscopio de colores casi cegador. El suelo, una ostentosa mezcla de metales reflectantes, brillaba con un brillo antinatural, como si el arquitecto hubiera estado más interesado en aturdir a los visitantes que en impresionarlos. En el centro se encontraba la acusada, la capitana Samantha Carter, atada con brillantes ataduras que zumbaban con energía alienígena. Había visto bastantes alguaciles de tribunales de primera instancia e interrogatorios, pero esto era algo especial. El Consejo Galáctico, una coalición de especies alienígenas que se enorgullecían de su gobierno ilustrado, había arrojado sutileza a un agujero negro. Un jurado de 37 representantes, cada uno de un planeta diferente, cada uno con un aspecto más absurdo que el anterior, la observaba con una mezcla de desdén, curiosidad y, en algunos casos, miedo absoluto. En el podio más alto, 3 figuras se alzaban amenazantes, sus túnicas ondeando como si estuvieran atrapadas en una brisa invisible. El trío juzga a los seres, inquietantes en su grotesca elegancia. La figura central, un Rotan, tenía 3 cráneos alargados apilados uno sobre el otro. Cada cabeza murmuraba entre sí antes de decidir cuál hablaría a su izquierda. Un reloj gelatinoso pulsaba con colores cambiantes. Su forma transparente apenas ocultaba los órganos que flotaban perezosamente en su interior. A la derecha, un Celi demacrado, parecido a un pájaro, inclinó la cabeza con precisión mecánica. Ojos negros, brillantes y brillantes, carentes de empatía. La cabeza central de Dean finalmente pronunció su voz como estática. Por una vieja radio. Capitana Samantha Carter de la Tierra. Estás acusada de crímenes contra la armonía del cosmos. ¿Cómo te declaras? Samantha inclinó la cabeza y dejó escapar un suspiro exasperado. Oh, no hagamos toda esta tontería de la declaración. Me arrastras por media galaxia. Me pusiste estas ridículas esposas fluorescentes. ¿Y ahora quieres fingir que este es un juicio justo? Ahorra algo a todos. Tiempo y llegas a la parte donde dices culpable en un largo y dramático discurso. Una oleada de susurros se extendió por la cámara. El juez Celi chasqueó el pico en lo que Samantha asumió que era desaprobación. Te burlas de este tribunal, dijo con voz áspera. Me burlo de muchas cosas. Mal café. Internet lento. Tribunales intergalácticos de canguro. Sonrió. Riley, acaban de entrar en la lista. Ryan pulsó con un tono rojo de ira. No pareces comprender la gravedad de tus transgresiones. Estás acusado de un acto de agresión suprema. Disparaste contra una nave perteneciente a la noble raza de los Calver. Samantha puso los ojos en blanco. ¿Te refieres a la nave llena de esclavistas que abren fuego contra un transporte humano desarmado? Sí, fue mi culpa. Debería haberlos dejado ir alegremente con su cargamento de civiles que gritaban. Las cabezas verianas murmuraron entre sí antes de responder. Los Kelp son miembros reconocidos de este consejo. Sus operaciones están sancionadas por las leyes comerciales intergalácticas. Claro, vamos. Legalizar el secuestro mientras estamos en ello, replicó ella, tal vez. Lanzando un talonario de cupones para esclavistas primerizos, un murmullo de descontento creció. Entre la multitud, algunos representantes se removieron incómodos. No todas las especies en la Cámara estaban de acuerdo con las prácticas de los K, pero la autoridad del Consejo seguía siendo absoluta. Samantha pudo ver la culpa silenciosa en algunas de sus expresiones. El resto, sin embargo, disfrutaba de su castigo inminente o no tenía las agallas para protestar. Las garras del Cel chocaron contra su podio. Tu insolencia es tan perturbadora como tu violencia. La humanidad siempre ha sido una fuerza disruptiva en esta galaxia. Incivilizada. Oh, lo siento. ¿Arruinamos tu utopía corrupta defendiéndonos? La próxima vez nos quedaremos sentados y dejaremos que la galaxia nos aplaste. El juez Reliant, pulso púrpura. No habrá una próxima vez. La sentencia ha sido determinada. La sala quedó en silencio. La sonrisa de Samantha vaciló, pero solo ligeramente. No le temía a la muerte, sí. Cualquier cosa, casi había esperado este resultado, pero esperaba, por tonta que fuera, que la razón prevaleciera. Parecía que la razón había sido expulsada de la Cámara siglos atrás. Las cabezas verianas hablaron al unísono, sus voces se fundieron en una inquietante armonía. Por el delito de perturbar la paz del Consejo Galáctico, la capitana Samantha Carter es condenada a muerte. La ejecución se llevará a cabo de inmediato.
Samantha exhaló lentamente, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar el techo absurdamente intrincado. Bueno, murmuró, eso es decepcionante. La plataforma de ejecución fue presentada. Una horca de madera arcaica. Era un insulto envuelto en burla. El ahorcamiento era un antiguo castigo terrestre. Abandonado hacía mucho tiempo. Alguien en este consejo había investigado, desenterrando un símbolo destinado a humillar. Para enviar un mensaje, un par de guerreros brutales y gruñones la agarraron por los brazos. Sus dedos con garras se clavaron en su piel mientras la arrastraban hacia la plataforma. Se obligó a caminar. Erguida, sin darles la satisfacción de verla tropezar, un silencio cayó sobre la asamblea. La soga formó. Una especie de fibra sintética de alta resistencia estaba enrollada alrededor de su cuello. Por falta de frío, Samantha mantuvo la mirada fija en los representantes reunidos. Su expresión era desafiante. No rogaría. El juez veriano levantó un bastón ceremonial. La humanidad aprenderá su lugar. Samantha sostuvo su mirada, o mejor dicho, la mirada de su cráneo medio, y sonrió con suficiencia. Idiotas, acaban de declarar la guerra a la especie equivocada. La plataforma bajo sus pies se desplomó por un segundo. Todo se volvió borroso. La cuerda se tensó, abrasándole la garganta. Luego, un dolor agudo y doloroso. Aplastamiento mientras su visión se oscurecía. Pero en ese fugaz instante, antes de que la oscuridad la tomara, no sintió miedo, solo satisfacción porque sabía lo que se avecinaba. La Tierra la observaba y reduciría las estrellas a cenizas antes de permitir que esto siguiera su curso. La transmisión de la ejecución de la capitana Samantha Carter duró exactamente 13 minutos. El Consejo Galáctico, en su arrogancia, se aseguró de que se transmitiera por la red a todas las estaciones planetarias principales. Puesto avanzado bajo su jurisdicción, esperaban obediencia, miedo, sumisión, no obtuvieron nada de eso. En cambio, en el momento en que se cortó la transmisión, la Tierra se quedó en silencio. No un silencio de duelo ni de conmoción, era algo más frío, algo calculado, era el colectivo inquietante. Inhalación antes de una tormenta inevitable. El presidente de la Tierra, Leon Mercer, estaba sentado en el búnker de mando. Bajo la red de defensa norteamericana, con las manos juntas. Era un hombre mayor. Su cabello, una vez negro, estaba salpicado de plata. Sus penetrantes ojos azules, ilegibles a su alrededor, el Consejo de Guerra permanecía sentado en rígido silencio. Generales, almirantes, oficiales de inteligencia, cada uno curtido en batalla, curtido. Ninguno habló hasta que Mercer lo hizo. Vio el último fotograma de la transmisión en la parte superior de la pantalla. El cuerpo sin vida de Carter se balanceaba desde la horca. Apretó la mandíbula. ¿Cuánto tardaríamos en responder? El almirante Sloan, un veterano canoso de los conflictos marcianos, no dudó. Ya en marcha, señor. Primera ola de guerra electrónica iniciada en el momento. Para entonces, ella había caído. La comunicación del Consejo. La red debería estar comprometida. El general Vázquez se inclinó hacia adelante. Juntó los dedos. Tratamos esto como un acto de guerra. Sin medias tintas, sin negociaciones. Mercer exhaló por la nariz lenta y mesuradamente. Miró al director Caldwell, jefe de la División de Inteligencia Bronceada. Estado de la infiltración. Caldwell, un hombre fibroso de rasgos afilados e instintos aún más agudos, sonrió con suficiencia. La fase 1 ya está en marcha. Las defensas de su IA insignia eran una broma. Nuestros hackers tenían el control total en minutos. Sus bases de datos están siendo destruidas mientras hablamos. Los sistemas de comunicación están bloqueados. Los informes oficiales han sido alterados. Cada estación controlada por el Consejo está recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra. Mercer asintió lentamente. ¿Y cuál es el mensaje? Caldwell se recostó en su silla. 2 palabras llegaban a través de la galaxia. El caos comenzó a desatarse en el mundo central del Consejo. Los burócratas se revolvían en la confusión mientras sus agendas meticulosamente organizadas se disolvían en pura locura. Todos los canales oficiales, todas las redes cifradas, secuestradas. Informes de anomalías extrañas. Las puertas de seguridad inundaron a los senadores, encerrándolos dentro de sus cámaras. La flota. Las señales de mando, que anulaban los sistemas de navegación, redirigieron las naves al espacio profundo. Un grupo de batalla entero, desplegado para patrullar las rutas comerciales de los Kver,
se encontró flotando indefenso mientras sus naves se negaban a responder a las órdenes. En cambio, lo único que reproducían sus sistemas era un himno de la guerra terana en bucle de finales del siglo XX. «Bienvenidos a la jungla», gruñó el almirante de mayor rango del Consejo, un tobari de 6 lim llamado Zil-Kar. «Averigüen qué demonios está pasando. ¿Por qué no podemos dar nuevas órdenes?» Un alférez tembloroso intentó responder. El sudor goteaba de su frente. «Señor, nuestras llaves de anulación de mando han sido cambiadas». Las fosas nasales de Zil-Kar se dilataron. ¿Cambiado por quién? Las señales de INS se tragaron a alguien llamado administrador. Modo Dios 420 en ese preciso momento. Todas las pantallas del centro de mando parpadearon, reemplazadas por un solo mensaje en blanco y negrita. Guión Terano. Averigüen. Estás a punto de... Y entonces, Earthstrack comenzó con las naves furtivas, pequeñas naves ágiles equipadas con tecnología avanzada de camuflaje, eludiendo las defensas del Consejo como fantasmas. Se incrustaron en las profundidades de estaciones clave. Sus cargas de ciberguerra, la IA desmantelando redes de seguridad planetarias enteras antes de que nadie supiera que estaban allí. Luego llegaron los equipos de asalto. Operativos de las fuerzas especiales atacando quirúrgicamente objetivos de alta prioridad. Los líderes del Consejo encontraron sus propios palacios infiltrados. Sus guardaespaldas más confiables murieron antes de que pudieran reaccionar. La resistencia fue mínima. La confusión reinaba. Los soldados supremos que intentaron defenderse encontraron que sus armas fallaban. Su armadura se bloqueó repentinamente, atrapándolos en su lugar mientras los humanos los abatían con una eficiencia despiadada. Para cuando llegaron las flotas principales, la guerra ya estaba ganada en las sombras. La primera flota humana emergió del subespacio como una tormenta vengativa. Miles de naves, cruceros de batalla. Sus porteadores, todos con el sello de la Tierra, no anunciaron su llegada. No hubo enviados diplomáticos ni ofrecimientos de rendición. Simplemente comenzaron a disparar contra las estaciones de defensa orbitales sobre el Consejo principal. Fueron destruidas en minutos. Las pocas naves de guerra que el Consejo pudo reunir estaban irremediablemente superadas en armamento. Algunos intentaron huir, pero la flota de la Tierra ya había anticipado la retirada. Los campos de interdicción bloquearon todas las rutas de escape, obligándolos a enfrentarse a sus verdugos. La battla no era una purga. Mercer se quedó en la sala de guerra observando cómo las otrora poderosas fuerzas del Consejo se desmoronaban. Una transmisión en vivo de la nave de asalto líder se reproducía en la pantalla central. Marines humanos irrumpieron en las cámaras del Consejo. Sus trajes exo brillaban bajo la luz artificial. Los representantes alienígenas que habían sentenciado a Carter con tanta arrogancia ahora se encogían. Sus imponentes egos se reducían a un miedo mordaz. El coronel Briggs, el marine líder, dio un paso adelante. La visera de su casco se retrajo para revelar su rostro. Apuntó con su rifle. En el juez principal, el veriano con sus 3 cabezas murmurantes. Briggs ladio la cabeza. Algo curioso que dijo en una conversación cuando yo era niño. Mi abuelo me habló de algo llamado los juicios de Nürburg. No, ¿qué pasó allí? El veriano tembló. Sus voces luchaban por formar palabras. Esto no es un acto de Briggs. Le disparó al centro del cráneo. Las otras 2 cabezas gritaron antes de que la silenciara con 2 disparos más. El silencio que siguió fue ensordecedor. El consejo principal pertenecía a la Tierra. Mercer se volvió hacia sus oficiales. Transmitieron nuestro mensaje final. La orden se ejecutó instantáneamente en todos los mundos ocupados. Todos los territorios supervivientes controlados por el Consejo. El ultimátum de la humanidad fue entregado. El mensaje era simple: tenías que cambiar. Lo tiraste a la basura. Ahora nos perteneces. No hubo negociaciones, ni reparaciones, ni segundas oportunidades. El Consejo Galáctico había ejecutado a un humano a cambio. La Tierra había ejecutado a un imperio. Y la galaxia nunca olvidaría. Los restos del Consejo Galáctico se aferraron a la ilusión de poder incluso mientras los muros de su dominio se derrumbaron a su alrededor. El pánico se había infiltrado en las más altas esferas del liderazgo, convirtiendo lo que una vez fue una burocracia calculada en un caos desesperado de luchas internas entre especies, luchando por rescatar cualquier influencia posible. Los pocos consejeros restantes que escaparon de la primera ola del asalto terrestre se apiñaron en un santuario subterráneo en las profundidades de Missouri,
el último bastión de su llamado orden galáctico. La cámara, que una vez fue una prístina sala de reuniones, estaba llena de miedo. Representantes de todas las especies principales se lanzaban acusaciones unos a otros. Sus voces se elevaban en una estridente desesperación. «Los humanos son monstruos», gritó un senador Celi, con las plumas erizadas de angustia. «Nunca debimos haberlos antagonizado. Deberíamos implorar su misericordia», escupió un señor de la guerra de Calver, golpeando la mesa con su puño con garras. «No conceden misericordia». No tienen ni idea de ella. Son aniquiladores. Queman todo lo que tocan. El alto canciller Darovex, el último miembro del cuerpo gobernante original que aún sigue en pie. Gri al bord del podio central. Sus 3 corazones laten con fuerza en su pecho. Basta. Gritó su voz una vez. Un símbolo de autoridad inquebrantable apenas enmascaró el temblor de miedo que se escondía bajo ella. Debemos actuar. Aún hay flotas bajo nuestro mando. Aún controlamos el territorio. Debemos reunir lo que queda de nuestras fuerzas. Y contraatacar antes de que nos borren de la existencia. Un silencio invadió la cámara, mientras los consejeros intercambiaban miradas de esperanza. Nes contraataca. La sola idea era ridícula. La humanidad no solo había ganado batallas, sino que había reescrito las reglas de la guerra. La invasión inicial había sido rápida y decisiva, pero fue lo que siguió lo que realmente destrozó el control del Consejo sobre la galaxia. A diferencia de los conquistadores tradicionales que establecieron gobiernos títeres y ocuparon planetas con una fuerte presencia militar, los humanos adoptaron un enfoque diferente. Libraron una guerra tanto psicológica como física. Primero, destrozaron la infraestructura del Consejo. Todos los gobiernos planetarios que alguna vez fueron leales al el Consejo descubrió que sus economías, las redes de comunicaciones y defensa habían sido anuladas. Las divisiones de guerra cibernética humana habían reescrito sistemas financieros completos de la noche a la mañana. Los créditos se volvieron inútiles. Las redes comerciales colapsaron y planetas enteros se sumieron en el caos antes de que un solo soldado humano los pisara. Luego llegó la propaganda. Los ciudadanos del Consejo despertaron y encontraron que sus pantallas holográficas habían sido pirateadas. Sus canales de entretenimiento fueron reemplazados por imágenes del dominio de la Tierra, no amenazas ni demandas. Solo demostraciones crudas y sin filtros de un poder abrumador. Un solo nudo de terror humano redujo la defensa de un planeta. La flota se desguazó en minutos. Imágenes de guerreros alienígenas de élite derrotados por equipos de ataque humanos que empuñaban armas primitivas pero brutalmente efectivas. Imágenes de miembros del Consejo capturados, despojados de su poder y dignidad, arrodillados ante sus nuevos gobernantes y luego la risa. Todas las transmisiones oficiales del Consejo fueron secuestradas. Todas las alertas de emergencia fueron reemplazadas. Con el absurdo sentido del humor de la Tierra, los señores de la guerra esperaban grandes declaraciones de conquista, pero recibieron mensajes de un avatar digital de un humano con una camisa hawaiana. Con gafas de sol en la nariz, bebiendo un coco. «Hola, chicos, espero. Disfruten del apocalipsis. Esto es lo que los humanos llamamos diversión con consecuencias. Escuchen, lo pasaron bien. Pero la fastidiaron un poco cuando decidieron ejecutar públicamente a uno de los nuestros. Gran error, enorme. De hecho, de todos modos. Ahora estamos al mando. Pueden luchar contra nosotros, pero no terminará bien. Y escúchenme. Esto quizás deje de ser terrible. Es solo una idea. De acuerdo, tenemos que expulsar a la Tierra. La absoluta absurdidad de todo esto destrozó la poca fuerza de voluntad que tenían los leales restantes. Los generales abandonaron sus puestos. Los gobernadores planetarios declararon neutralidad. Flotas enteras se rindieron. Sin disparar un tiro en semanas, un gobierno que había gobernado las estrellas desde Alenia se encontró en ruinas. No solo militarmente, sino en espíritu. Aún así, había quienes se negó a rendirse sin luchar. El alto canciller Dr. Oex era uno de ellos. Irrumpió por los pasillos del santuario, flanqueado por su guardia personal. Corriendo por soluciones. La humanidad era diferente a cualquier enemigo que el Consejo hubiera enfrentado. No lucharon por recursos ni territorio. Lucharon por venganza, por justicia, por la furia implacable que solo una especie sin nada que perder podía reunir. Sin embargo, el Dr. Vex no podía creer que fueran invencibles. Al llegar al centro de mando de guerra, sus principales líderes militares lo esperaban.
Sus expresiones eran sombrías. La última de nuestras flotas se ha enfrentado a los humanos. Vena Prime informó. El Almirante CX. Su voz era hueca. Están manteniendo la línea por ahora. Pero es solo cuestión de tiempo. Las mandíbulas del Dr. Bex se crisparon. Entonces, reforzaremos. Desvíen todas las naves disponibles. No me importa si tenemos que reclutar civiles. La pantalla principal de la sala de guerra parpadeó, interrumpiendo sus palabras. Los humanos sabían. Violaron su seguridad una vez más. Una transmisión se materializó. Un general humano se paró frente a ellos, vestido con una armadura negra. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido. Sonreía. Ah, Durox, viejo fósil burocrático. Dijo el hombre con una voz que rezumaba diversión. Tengo que decir que esperaba que fueras de los primeros en escabullirte. Supongo que tienes algo de lucha después de todo. La sala se tensó, pero el Dr. Bex se obligó a mantener la compostura. Identificate. El humano hizo una reverencia fingida. General William Rains. Alto Mando Tyranno. Pero prefiero a Bill. Los humanos somos informales. Así, su sonrisa se ensanchó. Así que hablemos de tu inminente extinción, querido Oex. Sé fuerte, nunca nos someteremos a tu tiranía. Tiranía. Rance rió entre dientes. Eso es gracioso, viniendo del mismo consejo que legalizó la esclavitud y ejecutó a una mujer inocente por defender a su pueblo. Pero claro, llamémoslo tiranía si te ayuda a dormir por la noche. Pronto importaremos. En fin, el alto canciller se puso rígido. ¿Crees que simplemente nos rendiremos y aceptaremos el gobierno humano? La expresión de Rain se ensombreció. Oh, no queremos gobernarte, solo queremos asegurarnos de que tu amabilidad nunca vuelva a tener la oportunidad de usar este tipo de aturdimiento. Se inclinó más cerca. La diversión en sus ojos fue reemplazada por algo frío. Y somos muy buenos asegurándonos de que los problemas permanezcan enterrados. La transmisión se cortó un momento después. Las sirenas sonaron por todo el santuario. Los humanos habían llegado. Las paredes temblaron cuando los bombardeos cinéticos destrozaron las defensas planetarias. La estructura subterránea se cerró. Las luces parpadeantes. Los guardias corrieron a posiciones defensivas, pero el miedo en sus ojos los traicionó. Sabían que había terminado. El Dr. Oex permaneció allí parado, congelado entre la realidad de su muerte inminente y la negación que lo había mantenido en marcha durante tanto tiempo. Las puertas blindadas de la entrada de la cámara explotaron. Soldados humanos irrumpieron en el interior, moviéndose con precisión letal. Sus armas, GL, jugaron bajo el parpadeo. Luces, sus visores brillaban con un rojo inquietante. El alto canciller extendió la mano hacia su arma, pero antes de que pudiera levantarla, sonó un disparo. El dolor estalló en su costado. Tropezó, su visión se nubló, lo último que vio antes de desplomarse. Un soldado humano pasó por encima de su guardia caído. El rifle aún estaba en alto. El soldado se arrodilló a su lado. Su voz estaba cargada de diversión. Deberías haberlo sabido. Dar Oex. La última ira del alto canciller llegó con la amarga comprensión. La humanidad no había venido simplemente para la guerra. Habían venido para terminar la guerra y habían ganado. Las ruinas de la otrora orgullosa capital del Consejo Galáctico ardían bajo un cielo denso con los restos de la guerra. Los rascacielos que una vez simbolizaron el poder de 1000 mundos yacían destrozados, sus escombros cubriendo las avenidas que habían albergado desfiles diplomáticos y reuniones engreídas de la aristocracia alienígena. Ahora botas humanas marchaban por el general William Rance se encontraba en el balcón de lo que habían sido los aposentos privados del alto canciller. La habitación detrás de él era un caos de muebles volcados, cristales rotos y... La sangre de su anterior ocupante, su armadura negra, llevaba las cicatrices de la batalla, pero su expresión era de sombría satisfacción. Encendió un cigarro y dio una calada lenta mientras observaba cómo las últimas naves de transporte despegaban llevando a los últimos prisioneros, destinados a ser juzgados en la tierra. El coronel Briggs se apoyó en un pilar en ruinas, con los brazos cruzados. «¿Sabes?», reflexionó. Esperaba más pelea al final. Rance exhaló una nube de humo mientras observaba cómo uno de los antiguos senadores del Consejo, una criatura gelatinosa que había pasado décadas emitiendo decretos que subyugaban especies enteras, era cargado en una unidad de contención por un grupo de marines humanos. Nunca fueron guerreros. Rance respondió, solo parásitos. Fe en el orden que impusieron a todos los demás.
Pensaban que sus leyes los hacían invencibles. Brick resopló, pensaban que jugábamos según sus reglas. Una explosión lejana retumbó por la ciudad. Una de las últimas fortalezas estaba siendo arrasada por las fuerzas humanas. La guerra, si es que podía ser. El llamado que duró solo unos meses. La respuesta de la humanidad fue rápida, despiadada y absoluta. Ningún mundo que albergara simpatizantes del Consejo quedó intacto. Cada puesto militar, cada estación, cada flota que se atrevió a resistir, fue aplastada bajo el peso de una especie que había pasado toda su existencia luchando por sobrevivir, y ahora la galaxia les pertenecía. Rand se giró y regresó a la oficina en ruinas. Una gran pantalla holográfica parpadeó contra la pared del fondo, mostrando una transmisión de emergencia de una de las pocas facciones independientes restantes, el dominio Zaran. Su líder, un alienígena reptil con cansados ojos dorados, miró fijamente al general humano con una expresión entre el terror y la admiración reticente. Este es el supremo regente Valtor del dominio Zaran. El alienígena comenzó con voz firme a pesar de la tensión en sus rasgos escamosos. En nombre de mi pueblo, le ofrezco una rendición incondicional. Rain sonrió con suficiencia. Llega un poco tarde, regente. No planeábamos invadir su territorio. La garganta de Zarin vibró con inquietud. Puede que sea así, pero es evidente que el equilibrio de la galaxia ha cambiado. El consejo se ha ido. Quienes te desafiaron están encadenados o en tumbas. No queda resistencia. La humanidad no tiene igual ahora. Rand se inclinó hacia adelante. ¿Es miedo lo que oigo en tu voz? Tearon dudó antes de responder. Es respeto, dijo finalmente. Y pragmatismo. Observamos a los de tu especie desde lejos. Creyendo que eres imprudente, impredecible, peligroso y, sin embargo, en cuestión de meses has logrado lo que ninguna especie ha logrado jamás. Convertiste un imperio en polvo. Briggs rió entre dientes desde la barrera. Sí, solemos tener ese efecto. La mirada de Walter se dirigió al otro humano antes de volver a posarse en Lance. La galaxia debe saber qué sucede. Luego presionó. ¿Seremos tus súbditos? ¿Tus vasallos se convertirán en la tierra? El nuevo consejo nos gobernará como lo hicieron antes. Rain lo miró fijamente un largo rato y luego rió con una genuina risa divertida. Eso envió una visible onda de inquietud a través de la postura alienígena. Domina la galaxia. Negó con la cabeza, todavía sonriendo. Oh, no, no queremos ese dolor de cabeza. Valtor parpadeó. Tú no, demonios. No llueve, dijo, señalando el horizonte en ruinas tras él. ¿Crees que luchamos en esta guerra porque queremos un trono elegante? Luchamos porque tus antiguos amos pensaron que podrían hacer de nosotros un ejemplo. Porque pensaron que podrían recordarles a los bárbaros humanos su lugar. Brick sonrió con suficiencia. Lo curioso de los humanos es que no nos tomamos muy bien los recordatorios. El regente Zarin los observó con cautelosa curiosidad. Entonces, ¿cuál es tu intención? Rand se acercó a la pantalla. Su mirada se endureció. Nuestra intención, dijo lentamente, es asegurarnos de que nadie intente algo tan estúpido. De nuevo, las palabras flotaron en el aire, cargando el peso de cada ciudad quemada. Cada flota destrozada. Cada lección enseñada en el lenguaje de la violencia implacable. Rance continuó con su voz. Mesurado, no estamos aquí para gobernar, estamos aquí para asegurarnos de que pase lo que pase. Reemplaza al Consejo. Entiende el costo de fastidiarnos. Los dejaremos con sus políticas, sus rutas comerciales, sus pequeñas disputas. Pero recuerden mis palabras. Si alguien piensa en hacer otra artimaña como esta, inclinó su voz hacia un susurro de amenaza silenciosa. Volveremos y la próxima vez no dejaremos nada. Valtor asintió lentamente, como si asimilara la finalidad de esas palabras. Entendido, dijo, ¿y si elegimos aliarnos con la Tierra como aliados? Rain sonrió con suficiencia. Bueno, esa es otra conversación. Envíen a sus diplomáticos a la Tierra. Hablaremos. La transmisión terminó. Brick soltó un silbido bajo que los mantendrá despiertos por la noche. Estarán bien. Rain dijo, apagando su cigarro contra el antiguo escritorio del alto canciller. Los salvamos de un gobierno que los estaba desangrando. Se adaptarán. Un rugido distante resonó por la ciudad cuando un grupo de soldados humanos tomó un monumento del Consejo y le ató explosivos. El otrora poderoso símbolo de autoridad se redujo. Arabel momentos después los vítores que... Lo que siguió fue inconfundible.
Briggs observó la pantalla y negó con la cabeza riendo. ¿Y ahora qué? Empacamos y nos vamos a casa. Rance exhaló, mirando las ruinas por última vez. Eso es exactamente lo que hacemos. Y así, la guerra terminó. Semanas después, en toda la galaxia, una nueva realidad se instaló en las antiguas posesiones del Consejo. El poder fracturado cambió de maneras que nadie había anticipado. Se forjaron nuevas alianzas. Viejas rivalidades resurgieron, pero algo permaneció inalterado: el conocimiento de que la humanidad había remodelado todo en los mundos distantes. Los niños susurraban historias de los aterradores guerreros nacidos en la Tierra que habían llegado como espíritus vengadores, derribando un imperio en represalia por un solo soldado caído. Los historiadores luchaban por entenderlo, para racionalizar cómo una especie que se había unido recientemente al escenario galáctico había puesto de rodillas a la civilización más poderosa del universo conocido. En un tranquilo bar en una estación neutral, un camarero alienígena limpiaba nerviosamente un vaso mientras un grupo de pilotos humanos rieron mientras bebían cerca. Un trío de alienígenas se apiñaron hablando en voz baja. Uno de ellos, un joven diplomático de un pequeño mundo comercial, dudó antes de hacer la pregunta que había plagado la galaxia desde la caída del Consejo. ¿Qué quieren los humanos?, preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. Un viejo comerciante, marcado por décadas de tratos interestelares, rió para sí mismo mientras tomaba un sorbo de su bebida. ¿Qué quieren? Miró a los humanos en el bar, observando cómo uno de ellos ponía una vieja canción de la Tierra en la gramola. No dejes de creer, antes de volverse con una sonrisa burlona. Solo querían que los dejaran en paz, dijo el viejo comerciante. Y los malditos idiotas no escucharon. Y a través de las estrellas, el mensaje fue claro: la humanidad nunca había buscado gobernar. Solo querían la paz, pero cuando se vieron obligados a la guerra, lucharon como ninguna especie lo había hecho antes y nunca perdieron.